Saludos, vamos a considerar las propiedades de los límites. En este caso se está tratando de cálculo diferencial. Para esto vamos a considerar una constante C, o sea, la constante C, vamos a escribirlo aquí, considerando, bueno, a C, y vamos a suponer también que los límites, en este caso, para todos los ejemplos, existen. Sabemos que hay límites que no existen, pero para esta ocasión todos los límites existen para poder hablar de las propiedades que se cumplen con los límites. Y elegí aquí constante C porque para cálculo integral siempre se agrega la constante de integración C, para que nos vayamos acostumbrando a ver la letra C. Seguimos entonces, vamos a entrar directamente a las propiedades de los límites. Vamos a proponer dos funciones. Por ejemplo, voy a proponer, si se alcanza a ver, sí, perfectamente, límite cuando x tiende a, sabemos que ese límite existe, de la función f de x. Y también voy a proponer el límite cuando x de igual forma tiende a, el límite siempre va a existir, la función e de x. Con estas dos funciones vamos a ver las operaciones que se hacen algebraicamente y verificamos las propiedades que se cumplen con los límites, que no son más que las leyes de los límites. Tal como dice aquí, propiedades de los límites, pude haber escrito leyes de los límites, eso es lo mismo. Entonces, la número 1, para que el vídeo no se nos haga tan largo, va a ser que cuando el límite de la función f de x más fea, cuando x tiende a va a ser igual a esa función, acá, y esa función evaluada en a, es decir, cambiando los x por a. ¿Por qué? Porque ya sabemos que esos límites existen. Bueno, la número 2, vamos a ver si lo puedo hacer aquí. Ejemplo, número 2, voy a irme un poquito más allá, a hacer un ejemplito, sin ejemplo. Ya más adelante voy a hacer ejemplo y ejercicio, aplicaciones. Solo vamos a la propiedad, justamente que se cumple. Más adelante, en el próximo video, vamos a hacer ejercicio para estas propiedades. Las número 2, por ejemplo, cuando el límite una función y x siempre va a tender a de, por ejemplo, acá abro corchete, de c multiplicando a f de x. Esta c es un número cualquiera, es una constante, ya hablé, perteneciente a los reales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, un medio, lo que sea, cualquier valor puede tomar esa c. Bueno, pues entonces el límite va a ser esa constante multiplicando al límite cuando x tiende a de la función f de x. Es decir, acá esta es la opción 2. Es decir, que la constante que me está multiplicando la función yo la voy a sacar fuera, no tiene nada que ver. Calculo el límite naturalmente, lo calculo, y el límite que encuentre, pues entonces voy a calcularlo, a multiplicarlo con esa c. Voy a hacer un ejemplo en esta sesión, en algunos casos voy a hacer ejemplo. Por ejemplo, tengo calcular el límite cuando x tiende, por ejemplo, a 2, la función f de x, que dice 2x, bueno, 2x aquí,
voy a tener que poner un 2 aquí, ¿no? Es que no tan bonito y preferible, perdón, escribirla de nuevo. Voy a decir límite, no estaba quedando tan limpio. Cuando x tiende a 2 de la función que está aquí multiplicándose, voy a usar signo de agrupación de 3 por la función f de x aquí, de la función esta. No tengo que poner ni siquiera f de x porque ya sé que voy a tratar una función. De la función aquí vamos a poner 2x igual a 2x cuadrado más 1, dejémoslo ahí. Esto lo puedo escribir inclusive más limpio aquí. Límite, cuando x tiende a 2, se puede encontrar así, de 3 que multiplica a 2x cuadrado más 1. Bueno, estoy inventando en el camino. ¿Qué podría ser esto? Bueno, si yo quiero entro a multiplicar todo eso, pero la propiedad aquí arriba me está diciendo que saque ese 3, lo mande aquí detrás del límite y que x sigue aquí tendiendo a 2, y el límite ahora va a ser aplicado solamente a la función 2 por x al cuadrado más 1. Y aquí, ¿qué me genera entonces? Si hago este límite, tengo entonces 3, a ver si se está viendo, tengo 3 que multiplica a este límite. Este límite me dice aquí que es evaluar el 2 en esta operación. Tendría entonces que 2, aquí en lugar de la x, tendría 2 a la 2, 4 por 2, 8, más 1, 9. 9, 3 por 9 es igual a 27. Si me está siguiendo la idea. ¿Qué pasa si yo entro a multiplicar aquí? Pues entonces tendría que darme lo mismo para que quede correcto el ejercicio. Aquí vendría teniendo 6, ¿verdad? Y luego aquí tendría 3. Entonces, como aquí tengo 3, sería 2 al cuadrado, es 4, por 6 serían 24, más 3, 27, es decir que obtendría lo mismo. Entonces esas propiedades, por eso que me permite agilizar los cálculos, como si yo factorizara de repente los casos aquí. Ya seguimos, por eso no vamos a poner tantos ejemplos, que eso no alarga el ejercicio, el video. Vamos aquí con el ejercicio o la propiedad 3, vamos a ver 3, vamos aquí ponerlo aquí 3, no sé qué tan largo sea. Bueno, las propiedades tienen un orden en el que tú te acuerdes, o el ejercicio que se te presente y tú manejes las propiedades. Bueno, le aplico tal propiedad, no tiene un orden, es de repente lo que se ocurre. El límite, cuando x siempre tiende a de la función, voy a abrir un corchete porque quiero poner operaciones. Estoy trabajando con esta y esta, cuando es la suma. Ahora aquí estaba cuando se está multiplicando con algo, cuando es sola, y ahora cuando es la suma de la función f de x, f de x más o menos g, no sé por qué pongo esto, de x. Bueno, ¿qué va a ser igual? Bueno, pues va a ser igual a va a ser igual, no, eso no escribe, va a ser igual y va a ser igual a que yo haga la suma o la resta de los límites por separado de cada uno y luego la suma. Es decir, va a ser igual al límite cuando x está tendiendo a de f de x más o menos el límite cuando x tiende a de g de x. Es decir, que yo bien puedo hacerlo por separado. Primero calculo el límite de f de x y luego
calculo el límite de g de x y lo voy a hacer. Bueno, si es sumando que están, bueno, pues hago la suma o la resta. Si es restando, pues entonces hago la resta de los valores que he encontrado. 4, propiedad cuarta, viene siendo, pues, vamos a ver, suma, resta, multiplicación, la multiplicación. Límite cuando x sigue tendiendo a de un producto, del producto g de x, de f de x, por ese punto que estoy colocando, se indica multiplicación g de x. ¿A qué es igual esto? Bueno, esto es igual a que yo calcule primero límite cuando x está tendiendo a de la función primera f de x, como una multiplicación, no importa el orden aquí, y que luego lo multiplique por el límite cuando x está tendiendo a de la función g de x. Es como una distributiva que se hace aquí, facilito, ¿no? Luego próxima sería la multiplicación división, la quinta propiedad. Bien, quinta propiedad de límite. Estoy fijo aquí porque x tendiendo a del cociente de una función, por ejemplo f de x sobre g de x. Bueno, ¿a qué va a ser igual a eso? A que yo calcule el límite cuando x tiende a de f de x, aquí f de x, y eso lo divida entre el límite cuando x tiende también a, importante, sobre la otra función g de x. Eso es exactamente igual. Aquí, cuidado, restricción. ¿Cuál es? Aquí, sí y solo si, bueno, poner esa condicional. Sí y solo sí, o únicamente si, aquí g de x, si g de x es diferente de 0, porque la división por 0 no está definida, si no está mal el ejercicio. Si g de x está definido. Otro aspecto aquí que voy a ejecutar es esto. Bien, nuestra propiedad, podemos llamarle la 6, el límite aquí sobre cuando x está tendiendo a, ¿no?, de una función, aquí cuidado, de la función f de x, por ser la primera, aquí está f de x, voy a poner incluso esto, de f de x elevada, entonces elevada, f de x elevada a la g de x. Mira, esta función está elevada a esa, mira, está más chiquita. Entonces, ¿a qué es igual eso? Eso va a ser igual a, esto va a ser igual al límite, mira, cuidado aquí, al límite cuando x está tendiendo a d. Aquí voy a colocar paréntesis convenientemente, de f de x elevado al límite cuando x tiende a d g de x. G de x es una g, o sea que tengo que dedicarme un poco más en la g de g de x. Esto es importantísimo. Esta propiedad es buenísima, todas son buenas, pero esta especialmente cuando se está trabajando con raíces, esta es muy buena. Todas, repito, son importantes. Bueno, aquí mismo ya le voy a dejar de tarea la inversa de esto, porque es facilito. Mira,
aquí está cuando hay una multiplicación, cuando hay una constante, cuando son suma y resta, que la puse por aquí, cuando es un producto, cuando es una división, cuando es una potencia, cuando es una raíz. Bien, así es. Ya con estos aquí, nosotros sobrevivimos en este curso de cálculo diferencial que estamos llevando. Déjame ver si no es muy largo el video para... No, ya ahí está bien, 15 minutos, por ahí anda. La edición quizás salga menos. Bye bye. Recuerda suscribirte al canal para que este recurso llegue a más personas y compartirlo. Sería de mucha ayuda para todos. Bendiciones.